iglesia, Ministerio Vida, Palabra y Fe. Buenos días, mi amor. Buenos días. Qué bueno podernos saludar y saludar a toda la audiencia, a todos los oyentes también, familiares, amigos y a toda nuestra iglesia, la cual pastoreamos en el nombre del Señor por la gracia de Dios. Los bendecimos en esta mañana en el nombre del Señor. Amén. Dios los bendiga, a toda la iglesia. Un saludo para todos nuestros hermanos y hermanas de Ministerio Vida, Palabra y Fe. Y gracias a todos por seguir ahí conectados a través de esta celebración dominical y de todas las demás actividades que realizamos de manera virtual en la iglesia. Amén. Muy bien. Qué bueno. Hemos estado viendo una serie sobre fortaleciendo nuestra vida espiritual y hemos comprendido algunos principios muy importantes para fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma y aún cuando vimos la parte corporal, la parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entender que somos templo de Dios comprados con la sangre del Señor. Muy bien, qué bueno es el Señor. Hoy vamos a estar estudiando vamos a estar viendo un tema muy interesante sobre fortalecer nuestras finanzas. ¿Y por qué es muy importante? Porque hoy en día es triste por la situación del COVID. Prendí el televisor en esos días y una señora se ufanaba de la bendición de Dios, pero a precio de que la esposa de una de las mega iglesias de Bogotá, y ufanándose de la bendición, de la riqueza que tienen y otros. Es triste hablar de eso, pero tengo que decirlo porque denuncio, eso no está bien, es una avaricia lo que ellos tienen, es un amor al dinero, cómo desangran la iglesia, ¿sí? Cómo maltratan los sueños de la iglesia y ellos lo exprimen a favor de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, Maldonado es uno de que en menos de 15, 20 años que su iglesia ha crecido, es más rico que los empresarios con empresa, en 30 años trabajando en Miami con todo su esfuerzo, es más rico el pastor, imagínese usted. Miren hasta dónde llega la manipulación. Y a veces los hermanos no entienden eso, la gente no entiende eso. Han sido manipulados, perdónenme, con cariño lo digo, han jugado con su fe, ¿cierto? Por eso hoy quiero ser muy claro en lo que enseña la palabra del Señor para fortalecer las finanzas, ¿sí? Para fortalecer nuestras finanzas. Tranquilo, mi amado, no vaya a apagar su televisor ahora, no nos quite el canal de YouTube, porque es un tema un poco espinoso, pero quiero tocarlo de la mejor manera, con la guianza del Señor, para que disfrutemos esta enseñanza en esta mañana y comprendamos un poco más qué dice la Biblia sobre el asunto económico, sobre el asunto de la finanza. Y esta hermana aquí en Bogotá se mofaba que era bendecida, pero ¿a precio de qué? De partos, de siembras, de cosechas, de primicias, un montón de barrabasadas que se han inventado, Dios mío, para no solamente tener algo de lo que los hermanos traen con sacrificio a la obra de Dios, sino lo que le quieren todo para ellos. Y eso ya es una avaricia, es un amor al dinero. Creo que Dios, algo que Dios, un ídolo, un Dios falso que había en esta época, que Dios está quitando, y más que todo en la iglesia cristiana, en el pueblo del Señor, es esa avaricia, es el amor al dinero. Por eso Dios permitió esta pandemia, ¿sí? Sin templo, dependamos más de Él, ¿cierto? Sin un lugar donde congregarnos. Qué bonito es que en medio de esta pandemia, sin iglesia, nosotros podemos dar testimonio, sin templo, perdón, sin un lugar donde congregarnos, porque el lugar donde nos congregamos, donde los hermanos traen su apoyo. Pero aún así los hermanos han seguido apoyando la obra de Dios. Y los bendigo por eso, porque no es un templo, es el ministerio de la palabra, ¿amén? Es el agradecimiento a la pastoral, ¿cierto? A los pastores, al apoyar el ministerio, la oración que ellos hacen por nosotros. Están ahí con nosotros, diciéndonos a nosotros cuando apoyan este ministerio, estamos juntos, no están solos. Y yo los bendigo por eso, porque yo no tengo que decirles, yo no tengo que manipularlo, usted tiene que pactar, usted tiene... No tengo que hacer esas manipulaciones hasta psicológicas que se ven hoy. Nunca hemos pedido nada por estos medios, jamás, ¿ustedes han visto? Nunca hemos colocado cuenta de ahorros del pastor Daniel, cuenta de ahorros de la pastora Son, jamás. Y gracias a Dios porque no hemos hecho así. Bendito es el nombre del Señor. Pero sí hemos visto cómo el Espíritu Santo les ha puesto en el corazón el apoyar la obra de Dios, y nos han llamado, hemos ido a sus casas o vienen hasta acá y bendicen la obra del Señor, o me llaman y me dicen, pastor, yo quiero, y yo no, hasta que me obligan cuando están fuera del país, y ellos envían sus donaciones, digámoslo así, a la obra de Dios. Qué lindo es el Señor, sin necesidad de yo hablar algo, amén. Y doy testimonio en este mes de noviembre sobre este tema, ¿cierto? Ya prácticamente 8 meses después de lo del asunto del COVID, ¿cierto? O hasta más. Muy bien. Hoy voy a hablar sobre fortalecer nuestras finanzas. Y lo primero que tenemos que entender es que esto es algo espiritual.
Esto es algo espiritual, porque la finanza se relaciona muchas veces con el alma, porque las emociones se mezclan y ahí está el problema. Ahí está el problema, porque la gente dice, ay, no hay templo, entonces no hay necesidad de apoyar la obra de Dios. Algunos dicen así, pero hay otros que dicen, así haya templo, no haya templo, la palabra del Señor que yo debo bendecir, ser agradecido por el trabajo que tengo, y yo bendigo, y como Jesús dijo, hago tesoros en el cielo y apoyo la obra de Dios. Qué bien. Por eso el primer principio bíblico para fortalecer nuestras finanzas lo encontramos en Romanos 11:36. Debo confiar en Dios como mi fuente y como mi proveedor. En otras palabras, dependo de Dios. Y creo que lo aprendimos en esta pandemia. Hay algunos que tuvieron que ¿cómo se llama esa palabra? Reinventarse. Hablaba con Frey y con Idalí, ellos con su fundación, pero ahora están en otras labores. Idalí está en otra labor y ellos le colocaron fuerza a esta situación que estamos viviendo, y ahí están en otras labores. Hablé con Félix también, y Félix tiene que salir a otra ciudad a trabajar, a seguir sus ventas, pero en otra ciudad diferente, a 1 hora prácticamente. Viaja y llega tarde en la noche, pero sigue allí en sus trabajos, porque Dios es nuestra fuente de bendición. Amén. Nuestra bendición, toda bendición viene ¿de dónde? De Dios. Todo trabajo, ¿de dónde viene? De Dios. Toda oportunidad, ¿de dónde viene? De Dios. Porque si Dios no te abrió esa puerta, si Dios no te da salud, por favor, mi amado, tenemos que ser agradecidos con Dios, que Dios fue el que nos dio ese trabajo. Amén. Ese recurso económico. ¿Qué dice Romanos 11:36? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y también hay un salmo que dice, el salmista dice eso, y usted me ha escuchado citarlo muchas veces. Me encanta ese salmo y llena mi alma y me fortalece mucho mi vida espiritual. Mi socorro viene de Jehová. ¿De dónde viene nuestro socorro? De Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda, mi socorro, mi auxilio? Mi socorro viene de Jehová. Qué bueno es eso, mis amados, depender de Dios. Yo estoy tranquilo porque no dependo de un hombre. Y usted también, amado iglesia, amado hermano, amada hermana. Yo sé que usted pronto puede tener un buen trabajo, gracias al Señor. Usted puede estar en una buena empresa, pero usted no depende de esa empresa, aunque sea buen renombre. Yo sé que por ética uno tiene que hablar muy bien de su empresa y hay que respetar y bendecir a sus jefes. Todo eso enseña la palabra del Señor y estamos agradecidos. Pero por encima de eso, usted depende de Dios. Amén. Usted no depende de un título, usted no depende de una palanca, de alguien, de un político, usted depende de Dios. Amén. Si no fuera así, ¿dónde estaríamos, mi amado? Entonces yo doy testimonio de eso, mis amados. Y la iglesia y como pastor dependemos de Dios. Y nosotros debemos de inspirarlos y orientarlos a eso, a depender de Dios. Gracias a Dios por ese trabajo, gracias a Dios por esa oportunidad. Pero por encima de eso, ¿usted depende de quién? De Dios. Usted y yo dependemos de Dios. Por eso Dios es nuestra fuente. Amén. En Salmo 23 dice el versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora mire lo que dice Deuteronomio 8:18. Libro de Deuteronomio, parece el nombre de un jarabe, ¿no? Deuteronomio 8:18 dice de la siguiente manera. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Cuando dice te da el poder, es te da la facultad, te da habilidades, te da idea, te da inteligencia, te dio la oportunidad de tener un título y está desarrollando ese título, te da contacto, te da visión, te da fuerzas, te da salud. ¿Qué hace usted con tener el super trabajo y no puede ir a la oficina porque está enfermo? En medio de esa situación que estamos viviendo, que hemos visto que hay gente que ha perdido el trabajo, hay personas que le han reducido el sueldo. Mi esposa en su trabajo y cómo Dios ha abierto puertas, le ha ayudado en estos meses, y a mí en la parte y juntos en la parte ministerial, en la parte pastoral, hemos visto cómo Dios nos ha socorrido. No hemos quedado mal con los arriendos, no hemos quedado mal con los servicios, no hemos quedado mal con los compromisos que tenemos económicos, porque nuestro socorro viene de Jehová, porque Él nos da poder para hacer riqueza. Amén. Amén, así es, mi amado. Él es el que nos colocó allí y nos levantó. Eso es un principio fundamental, depender de Dios. Es sencillo, depender de Dios. Amén. Él es nuestra fuente y es nuestro
proveedor. Qué bueno es eso. ¿Cuánto le alaban a Dios por este principio bíblico? Y ese principio aquí dice, a fin de confiar en Dios, el Amén. pacto que juró a tus padres. Amén. Porque esa dependencia es precisamente confiar de Dios. Porque han utilizado mal este versículo, la falsa teología de la prosperidad, sobre el poder para adquirir riquezas. Ajá. Y a las personas se les ha enfatizado demasiado eso, que el poder está en ellos y no, el poder viene de Dios. Amén. Él nos da la capacidad para ejecutar un trabajo, Él nos da los talentos para ponerlos Abrir una también empresa, a favor, un negocio. para emprender un negocio, para iniciar un emprendimiento, y eso viene de parte de Dios por nuestra confianza puesta en Él, Amén. no porque sea algo de nuestra autosuficiencia. Así es, mi amada, así es, mi amor. Así es, así es. Muy bien. Vamos a ver el segundo principio bíblico en esta mañana. Es, debo mantener mi registro, o en otras palabras, debo mantener un presupuesto. Debo de escribir un presupuesto. Y a veces en la iglesia hay hermanos que no manejan un presupuesto. O de pronto lo manejan de una manera, debemos usar esta expresión, virtual o dinámica o espontánea, pero todos manejamos un presupuesto. Tenemos que pagar una renta, tenemos que pagar servicios, la universidad, el estudio, qué sé yo, el transporte, la salud. Tenemos que tener un presupuesto, ¿cierto? Manejar un ¿qué? Un registro, escribir, es bueno escribir, para saber para qué, para saber para dónde va el dinero. Muy bien. Mire lo que dice Proverbios 27, versículo 23 al 24. Hay personas de que reciben la quincena y ya no saben mañana qué se hizo con esa plata. Es bueno tener un registro. Saber que esto es para mis papás, esto es para la salud, esto es para el transporte, un presupuesto, quiero comprar esto, no salgo motivado, salgo de compra y me enamoré de esto. Usted no tenía presupuestado comprar eso, usted no lo compra. Pero ahí está el asunto, cuando es almático emocionalista, se enamora del sofá, se enamora del equipo de sonido, y esto no es momento para eso. Esto no es momento para eso. Y hay hermanos que se meten hasta en deuda emocionalmente, ay, de consumismo, ay, mira lo que están ofreciendo. Si usted tiene presupuestado eso, escrito, que va a comprar eso, lo compra. Si no, no. ¿Proverbios qué? 27, 23, 24 dice, las riquezas no son eternas. Ay, uno se pusieron tristes ya. Las riquezas no son eternas, dice aquí la traducción lenguaje actual. No son eternas, ni el dinero dura para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pocos amén escucho. Las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. Amén. Las cosechas se acaban, ¿cierto? Las buenas temporadas se acaban, hay trabajos que se acaban, y lo vivo ahorita con el COVID. La hierba se seca. Por eso, cuida bien tus rebaños. Muy bien. Salomón, escribiendo Proverbios, habla de rebaños y habla de una cultura, una mentalidad agrícola, porque por muchos tiempos en Jerusalén y en el mundo entero la gente vivía de la situación agrícola, de los animales, de la crianza, de ordeñar, de pastorear sus ovejas, qué sé yo. Y cuando habla de aquí, es que ellos tenían un registro: qué oveja estaba enferma, qué oveja se murió, qué oveja nació, qué oveja se puede vender, qué edad tiene, cuánto tiempo tiene, el ternero, los que trabajan con ganado, ya creció, ya se puede vender en tanto, está más pesada, vale tanto, vale 1,5 millones, vale 2 millones, vale 3 millones, qué sé yo. El ganado produce y se vendía, y esa época también se hacía eso, y hoy también hay algunos que todavía trabajan con esto, y se entiende el versículo, ¿no? Se puede entender un poco. Esto es un control de nuestras finanzas, ¿cierto? Tener un control más. Ahora mire lo que dice Proverbios 21:5. Voy a leer esta versión. Dice: los planes cuidadosos tienen éxito. Los que se hacen de afán llevan al fracaso. Los que se hacen, ¿qué? De afán, subraya esa palabra. Pero los que se hacen con cuidado, o sea, se hace un presupuesto de nuestros gastos, de nuestra inversión, ¿cierto? Aquí dice, pero todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. A la pobreza. ¿Eso qué significa? Cuando, ahorita lo que estamos viendo, van a dar la prima adelantada, se enloquecieron. Van y se enloquecen algunos hermanos, algunas hermanas. Con amor se los digo, como un hombre puesto por Dios, por la gracia de Dios, con la autoridad que Dios me da a través de su palabra. Tenga cuidado cómo invierte su dinero, mis amados. Buena administración. Sea buen administrador, mi amado. Es triste, y vamos a ver cómo Dios nos da un sueldo, una nómina, una quincena, y se va en segundo la plata.
Mis amados, Dios quiere que usted tenga control de eso. ¿Cuál es el plan de Dios? Usted controle ese dinero, amén. No que el dinero lo controle. No sea emocionalista, no se deje manipular con las compras impulsivas, con la palabra promoción, con la palabra rebaja y una corre como un loco. Y no lo presupuestó. Si no está presupuestado, si no está escrito, no lo compro. Pero cuando usted se deja manejar por las emociones, compra cosas que ni le sirven. Estamos viendo un programa en televisión que se llama Menos es Más, ¿no? Menos es más. Y hay gente que tiene 300 esmaltes, 300 polvitos para echarse aquí en la carita, perfumes, bolsos, 500 bolsos. Hay una mujer que tenía aquel día zapatos, 600 zapatos. Es una exageración, es un extremo. Tremendo eso. Y les enseñan con principios y bíblicos también a manejar, a tener control sobre su dinero. Compradores compulsivos. Tremendo eso. Amados, 3. Este es el que menos les va a gustar, pero es uno de los más espectaculares. No se lo olvide. Primero, confiar en Dios como mi fuente y mi provisión. 2, tener un registro o tener un presupuesto escrito, ¿cierto? De mis entradas económicas, del esposo y la esposa. Juntos se sientan. Yo gano tanto, tú ganas tanto. Dele gloria a Dios que ambos están trabajando. Dele gloria a Dios, ¿cierto? Que ambos, y únanse, tengan un fondo común y manejen un presupuesto ambos. Esto es para arriendo, esto es para esta situación, esto es para esto. Muy bien. 3, y aquí es donde no nos gusta que nos hable. Debo de colocar a Dios en primer lugar. Y me refiero a apoyar la obra de Dios. ¿Están entendiendo? Primero es mi fuente Dios, mi confianza está en Dios. ¿Vieron? Hacer un presupuesto, escribir. Y en ese presupuesto lo primero que debe estar, ¿qué es? Mi apoyo a la obra de Dios. Amén. La Biblia habla del dar por lo menos el 10%. Refleja de que Dios quiere algo, mi amado, que le demos a Él. Amén. Y este es un orden muy bíblico, como le estoy compartiendo en esta mañana. Este es el orden de Dios. Primero, reconocer que Él es mi fuente. Oro a Dios, Señor, yo confío en ti, que tú me vas a ayudar, me vas a bendecir, ¿cierto? Hago mi registro de cuentas, ¿cierto? Hacerlo, qué bueno es eso, registrarlo allí, mi presupuesto, ¿cierto? Y apartar lo que tengo para Dios. Es triste, pero hay algunos que primero sacan su ahorro, sacan para sus deudas, como vamos a ver también, sacan para todo, menos para Dios. Y hay un orden, hay un orden. Primero, Dios. Amén. Por eso bendigo a todos mis hermanos, que a pesar de que no nos podemos congregar en un templo, han entendido este principio bíblico. Cuando yo doy a Dios, estoy demostrando agradecimiento, estoy haciendo un acto de fe, estoy siendo generoso para la gloria de Dios. El propósito de dar a Dios es enseñarnos a poner a Dios en primer lugar y vencer la avaricia, y es un antídoto contra el consumismo. Mire lo que dice Deuteronomio 14:23. Es una paráfrasis lo que acabé de leer. El propósito del dar a Dios es poner en primer lugar a Dios en nuestras vidas. Proverbios 3:9-10 dice: honra al Señor con tus riquezas. Proverbios 3:9-10. Esperemos que los hermanos lo encuentren también. Proverbios 3:9-10. Dice la Nueva Versión Internacional: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos. ¿Están viendo la palabra? Primeros frutos. Amén. No estoy hablando de primicias, ni estoy hablando de que eso es judío y ya la iglesia lo están haciendo. Entonces hagan toda la fiesta judía. Estoy hablando de un principio aquí. Primero, Dios. Amén. Y eso hacemos con mi esposa. Esto es para Dios. Mi esposa recibió estos días un trabajo que ella hizo y lo primero que hizo fue dar a Dios. Amén. Qué bonito. Amén. Qué bonito es eso. Qué bueno y eso honra a Dios. Y eso le agrada a Dios. Y créanme que cuando hacemos eso, Dios extiende su mano para multiplicar lo poco, lo mucho que tenemos. Amén. 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 Es un acto de fe. Es un acto de fe. Jesús lo dijo. Hay que hacer tesoros ¿en dónde? En los cielos. Primeros frutos de tus cosechas, y así tus graneros se llenarán a reventar. Cuando hacemos esto, ¿qué pasará? Nuestros graneros se llenarán a reventar y nuestras bodegas rebosarán de vino nuevo. Amén. O sea, estará la bendición de Dios. Hay gente que da, la tía de Sonia es un ejemplo tan lindo, ¿no? Yo vi un ejemplo, un testimonio tan bonito de la tía de Sonia, mi tía Ruth, y también otra tía, mi tío de mi familia, mi tío Ali, gente que comparte y bendice y distribuye, y usted dice, Dios mío, y siempre hay. Es porque han entendido el principio. Es mejor dar que recibir. Amén. Mejor dar que recibir. Damos testimonio de
de hermanos que han aplicado este Sí. principio y que han ayudado y han apoyado la obra, aún guardando cada mes del diario, amas de casa. Entonces Tremendo, guardan sí. 2.000 pesos de su diario y así reúnen todo el mes y con tanto amor le dan a la obra de Dios. Amén. ¿Sí? Del ingreso solidario, una hermanita recibe, una abuelita recibe lo que le da el gobierno de su ingreso solidario y de ahí guarda y aporta para la iglesia su diezmo. Tremendo. Otra hermana ha estado sin trabajo, pero Sí, de aún de tremendo. sus ahorros también ha sacado mensualmente y ha aportado para la obra, Uno se porque es sorprende, el sí. principio, es Amén. el principio porque eso es entre Dios y nosotros. De la pensión, del arriendo, eso yo no tengo que decirles, Dios mismo les coloca en el corazón y usted se deja ministrar por Dios y está obedeciendo a la palabra de Dios. Qué bonito es eso. Tenga libertad para hacerlo en el nombre del Señor. Cuarto principio bíblico, debo de aprender a ahorrar o invertir para el futuro. A veces no hacemos eso, ¿no? Y estamos en una época muy difícil, ¿cierto? Estamos viviendo una época difícil, los sueldos se bajaron y todo eso, pero Dios nos va a permitir poder ahorrar algo. Y es ahorrar algo, y doy testimonio, mi esposita ahorró algo por ahorita para diciembre, para lograr, con el favor de Dios, hacer algo para los niños de la iglesia. Mis amados, hay que tener este principio bíblico, ¿cierto? Y como ministerio lo tratamos de hacer, ahorrar para invertir para el futuro, amén. El hombre sabio ahorra para el futuro, pero el hombre necio gasta todo lo que recibe. Proverbios 21:20. El hombre necio gasta todo lo que recibe, pero el hombre sabio ahorra para el futuro. Amén. ¿Será que es sabiduría? Es sabiduría de Dios ahorrar. Amén. Así sea poquito, así sean 5,000, 10,000, 20,000, lo que pueda ahorrar. Yo sé que no es fácil por los sueldos de Sudamérica. Estuve hablando con personas en la orada, a veces ni el sueldo mínimo, hay gente preparada, gente estudiada. Dele gracias a Dios que usted está ganando algo más que el mínimo. Amén. Y oremos para que Dios ayude a estos países tan menos desarrollados que la mentalidad es muy pobre, ¿no? La nómina, el sueldo mínimo es una tristeza, ¿cierto? Y estoy hablando, comparando con países donde el sueldo mínimo está en 10, 14 millones de pesos, el sueldo mínimo. Y en Colombia ni 1 millón. Miremos la diferencia allí nomás. Pero oremos a Dios y tratemos de controlar esa economía nuestra para fortalecer nuestras finanzas. Amén. Mire lo que dice Proverbios 13:11. La traducción actual dice esto. Lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco, un día serás rico. Mire lo que dice Proverbios 13:11 en la traducción lenguaje actual. Dice así, lo que fácilmente se gana, repito, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día serás rico. Yo hablé hace poco con alguien y le dije, ¿sabe cuál es el negocio que se coloca ahorita de moda? El ser mula, porque la gente quiere todo fácil. Como más de uno quebró, más de un negocio se cerró, la gente quedó, hay un índice de pobreza que ha subido fuertemente en Bogotá y en más municipios de Colombia y en otros países también. Y lo que se va a poner de moda es el dinero fácil, porque a la gente no le gusta trabajar y poco a poco ahorrar y poco a poco salir adelante. Vuelvo y Aquí repito dice, versículo. como dice aquí, ¿Sí? las riquezas de vanidad disminuyen. El que recoge con mano laboriosa las aumenta. Amén, ¿vieron? Ahí está la bendición, en el poco a poco, me gusta también esta versión, poco a poco, en aumentar el que trabaja laboriosamente, el que se dedica con esfuerzo, que se levanta temprano y sale a trabajar con esfuerzo. Hablé hace poco con alguien y él dice, no suelto el martillo, sigo trabajando. Tremendo eso, ¿no? Muy bien. El quinto principio bíblico es establecer un plan de pagos. Y aquí más de uno no me va a decir amén, pero es un principio muy bueno para poder salir de mis deudas. Hay hermanos, tengo que ser sincero, se meten en deudas. Y bueno, hay deudas buenas, pero hay deudas no tan buenas. Y esas personas que apoyan para que nosotros cumplamos ese proyecto, qué sé yo, estudiar, viajar, y nosotros debemos de pagar esas deudas. Y la Biblia registra versículos muy claros que nos enseñan a pagar esas deudas. Hay hermanos que no pagan esas deudas. Piden prestado y no pagan. Que Dios nos ayude. Amén. Debemos de establecer un plan de pago. Escribir. Voy a pagar tantos tiempo, tanta cantidad de dinero. Si tengo una deuda de 500,000 pesos, 200,000 pesos, voy a pagar. Nosotros no somos amantes de las deudas.
Nosotros no tenemos ninguna deuda para la gloria de Dios. Somos deudores de Dios por su gracia y su favor. Pero no tenemos deudas. Nos gusta manejar lo que recibimos, tratarlo de administrar para la gloria de Dios, y nunca nos hemos metido en deudas para la gloria de Dios. Pero mis amados, si ya metido en deudas, no estoy diciendo que sea pecado. Hay deudas buenas por una casa, qué sé yo, por la universidad, por proyectos, salir del país para mejorar su calidad de vida. Claro que sí, se entiende, claro que sí. Pues pague sus deudas, mi amado. Ese es el consejo de Dios. Mira lo que dice Proverbios 3:27. No niegue el pago de sus deudas. Esto es una paráfrasis. Y Romanos 13:8 también dice esto, la Nueva Versión Internacional dice, no tengan deudas pendientes con nadie. Volvamos a leerlo. Romanos 13:8, Nueva Versión Internacional dice, no tengas deudas pendientes con nadie. Con nadie. Dios quiere que no tengamos deuda. Y si tiene deuda, páguelas. Haga un plan de pago. Sí se puede. Yo conocí un testimonio, una señora dio testimonio en la antigua iglesia donde trabajaba, donde servimos a Dios también. Ella pagó 100 millones de deuda. Aproximadamente. Y lo pagó con esfuerzo y lo logró pagar con sacrificio y trabajando y madrugando y dándole a ese trabajo duro, y logró salir de sus deudas. Amén. Sí se puede salir de deudas, ¿ok? Y Dios nos ayuda con eso. ¿Cuándo? Hacemos como lo estoy aconsejando en esta mañana. Primero Dios. Mi fuente es Dios. Mi confianza está en Dios. Dependo de Dios. Amén. 2, tengo un presupuesto. Hago un plan de registro. ¿Sí? 3, apoyo la obra de Dios. Cuando hago eso, hago un plan de pagos también, ¿cierto? Y cuando hago este plan de pagos, hago este asunto que vimos también, de pagar nuestras deudas. Y de ahorrar. Tratar de ahorrar y pagar nuestras deudas. Amén. El último punto es, debo disfrutar lo que tengo. Y aquí quiero concluir esta enseñanza en este día, en esta mañana, en el nombre del Señor. Debo disfrutar lo que tengo. Esto se llama la ley del contentamiento. Recuerdo una vez escuchamos esta enseñanza con el pastor Wilson Méndez en Quirigua, aquí en Bogotá, en la Iglesia Asamblea de Dios. Él nos recalcó mucho la ley del contentamiento. Yo recuerdo mucho esa enseñanza del pastor Wilson Méndez. Me llegó mucho al corazón. Debo de tener contentamiento, debo de estar satisfecho. Es un principio bíblico. Debo disfrutar lo que tengo. La piedad es una gran ganancia, dice 1 Timoteo 6:6, cuando va acompañada de contentamiento. El ser espiritual es una gran ganancia, pero debe de estar con la ley del contentamiento. Amén. Por eso es un asunto espiritual, mis finanzas. No es un asunto solo almático, de emoción, sino que es algo espiritual. Porque yo me gozo cuando confío en Dios, cuando dependo de Dios, cuando administro, controlo, regulo mis finanzas, mis entradas económicas y disfruto lo que tengo. ¿Sí? Yo escuché a un pastor decir, llevo 15 años con el mismo carro y ese carro me lleva y me trae como un carro nuevo. Pero yo también conozco otros que no viven bien, no son bendecidos y no cambian de carro cada año. Qué orgullo, qué ostentación. Se meten en deudas, se meten en cosas y después, Dios mío, se ponen a llorar. Y ahorita los cogió el COVID con deudas. Qué cosa tan tremenda, Dios mío. No, y eso tiene mucho que ver con el hecho de no presumir, aparentar. De no aparentar. Porque hay muchas personas que viven no con lo que tienen, sino pretenden llevar una vida con lo que no tienen. Amén. Mire esta versión, este versículo bíblico, Eclesiastés 6:9, en la versión PDT. Dice lo siguiente: es mejor ser feliz con lo que se tiene. ¿Está escuchando? Es mejor ser feliz con lo que se tiene. Eclesiastés 6:9. Es mejor ser feliz con lo que se tiene que querer siempre tener más y más. Y ahí está el asunto. Hay hermanos que tienen su camita y quieren una cama de 10 millones. Por favor. Tienen su mueblecito y quieren un sofá de 5 millones. Por favor. Tienen un televisorcito. Bueno, yo no estoy diciendo que no. Está bien, uno puede remodelar sus cosas. Pero esto no estamos en un momento para remodelar cosas. No estoy diciendo tampoco de que sea en el extremo, ¿no? De no comprar nada, tampoco. Pero hay que ser sabio, hay que ser sensato, hay que vivir los tiempos. Y este es un tiempo más bien por lo menos. Hablé con una persona que tiene dinero hace poco. Bastante dinero. ¿Sabe qué dijo? Este no es tiempo de comprar cosas. Esto es tiempo, él puede tener negocios. Él pensó en un negocio y no habló de un negocio. Pero él dijo algo. Esto es tiempo de agradecer a Dios por lo menos para tener alimento.
y tener a toda nuestra familia con alimento, dijo él. Y tenía en su mesa a más de 10 familiares en su casa. Alimento, tener por lo menos comida este tiempo que estamos viviendo. Amados, hay que tener cuidado. Es mejor ser feliz con lo que se tiene, dice Eclesiastés 6:9, que querer siempre más y más. El presumir, el orgullo, el alcanzar. Mire, desiste de hacer la riqueza. Leímos un versículo anterior también. Las riquezas no son eternas, el dinero no es para siempre. Amén. Desiste, no todos son llamados a hacer riquezas, dice el proverbio también. Mis queridos, mis amados, con amor se los digo, cuando yo confío en Dios, yo entiendo lo que dice Hebreos 13:5. Estoy contento, estoy satisfecho con lo que tengo. Amén. Amén. ¿Qué dice Hebreos 13:5? Leámosla. Aquí dice la versión internacional, dice de esta manera: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Vuelve el primer principio. ¿Cuál es? Mi fuente es Dios. Manténgase libre del dinero y conténtese con lo que tiene, porque Dios ha dicho, amén, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. ¿Cómo dice ahí en su versión, mi amor? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén, amén. Cero avaricia, mi amado, y más dependencia de Dios. Cero incredulidad y más fe en Dios. Amén. ¿Qué dice Mateo 6:31? Y termino ya con este versículo. Dice desde el versículo 31 al 33. No se preocupen, su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Tremendo, ¿no? Lo que enseña la palabra del Señor. Amén. Amén. Disfrutar lo que tengo. Repasemos un poco para terminar. Entonces, primero, dependo de Dios. Mi fuente es Dios, mi provisión es Dios. Amén. 2, mantengo un registro, mi presupuesto. 3, doy a Dios lo que es de Dios. Por lo menos el 10%. Dale a Dios. Hay gente que tiene un presupuesto. Paga sus deudas, pero no le da a Dios lo que es de Dios. Aparece con, sea honesto, mi amado. Hay gente que tiene buenas entradas económicas. Sea agradecido con Dios. Bendiga a Dios. Por lo menos el 10%. Por lo menos. Mis amados, debo de ahorrar. Debo de ahorrar. Otro, debo de establecer un plan de pagos. Amén. Ese es el orden, ¿vieron? Ese es el orden. Cuando yo hago eso, puedo pagar mis deudas, ¿cierto? Tengo mi presupuesto, dependo de Dios, tengo mi presupuesto, doy a Dios y ahí Dios me multiplica para pagar mis deudas, me ayuda de una manera especial, hasta Dios interviene de manera especial, he escuchado testimonios de eso, y disfrutar lo que tengo. Amado, disfrute lo que tengo, lo que tiene, mi amado. Yo no estoy diciendo de que no renueve su casa. Si está viviendo momentos, está bien, lo puede hacer. Pero si no, tranquilo, mi amado. No se afane, no se afane. Eso es un cuentico falso por ahí de que el bendecido Dios es el que tiene el carro último modelo y mejor casa, la casa de 500 millones. No, eso es una mentira, mi amado. Eso no es bendición, hay bendiciones más grandes que esa, mi amado. Amén. Es sabiduría de Dios y es bendición de Dios vivir tranquilo y vivir confiado en Dios y estar agradecido con el Señor. Amén. Oramos para darle gracias al Señor. Oremos a Dios en esta mañana. Voy a orar por su vida, mi amado oyente que está escuchando en esta mañana. Humillémonos delante del Señor y reconozcamos de que el dinero nos ha manipulado, reconozcamos de que no hemos sabido manejar nuestra finanza. Y si usted ha bendecido la obra de Dios, lo felicito, porque eso es fundamental y por eso es que Dios lo ha bendecido. Cuando usted bendice la obra de Dios, créame que Dios lo bendice de una manera especial. Padre de la gloria, en esta mañana venimos a tu presencia, Señor, y te pedimos que nos ayudes a depender de ti, Señor. Perdóname, Señor, si he confiado en el título, si he confiado en mis talentos, mis habilidades, en mi juventud, en mi fuerza, en los dones, talentos que tengo, Señor. Perdona, Señor, y ayúdame a entender de que no es mis palabras, no es mi gracia, mi carisma, es el favor de Dios que ha estado conmigo, es la misericordia de Dios que me sigue, es el bien de Dios, es la bondad de Dios, como dice tu palabra en Deuteronomio 28. Tú has abierto a tu buen tesoro sobre mi vida, y gracias, Señor, como leímos también hoy, Señor, tú me has dado poder, Señor, para hacer riqueza, y gracias, Señor, porque tú eres el que nos coloca en alto, Señor, y tú eres nuestro escudo,
escudo, y no es un hombre, y no es la oración de un hombre o la profecía de un hombre, es la palabra de Dios, es la intervención de Dios que me ha bendecido, Señor. Gracias, Señor. Y no es por lo muy bien que yo me comporte, es la gracia de Dios para conmigo, Señor. Y ayúdame a depender plenamente de ti, Señor. A manejar un presupuesto en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, en mi hogar, en mi juventud, a tener escrito qué invierto, cómo gasto este dinero, cómo invierto este dinero. Ayúdame, Señor, y dentro de ese presupuesto, primeramente, Señor, honrar tu nombre, Señor, apoyando la obra de Dios voluntariamente, felizmente, con alegría, dando lo mejor y generosamente, abundantemente, Señor. Ayúdame por lo menos a aplicar ese 10% para la obra tuya, Señor. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por esta palabra. Ayúdame, Señor, a poder tener un plan de ahorro. Ayúdame, Señor, a escribir también mis pagos de mis deudas y salir de deuda. Dame tu respaldo cuando dependo de ti y apoyo tu obra. Yo sé, Señor, que tú me ayudarás, a mi hermano ayudarás también a mi hermana para que pague sus deudas, sus compromisos económicos. Gracias, Señor, por proveer hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por ayudarnos. Aleluya, por intervenir a favor nuestro y haber hecho un milagro de una manera especial. En el nombre de Jesús, en cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a ser felices, a disfrutar, a estar contentos, Señor. Felices porque tú estás con nosotros, felices por lo que nos has dado, por el techo, por la comida, felices por la salud que tenemos, agradecidos contigo, Señor, por tu fidelidad, por tus cuidados, por tus bondades. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos a mis hermanos en Cristo Jesús en esta mañana, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Amada iglesia, los bendigo en esta mañana. La paz de Dios, la gracia de Dios se multiplique en cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Los amamos, mis amados. Los amamos en el nombre del Señor. Amén.